Bueno, vamos a comenzar esta clase dando otra interpretación de la esperanza. Para eso vamos a empezar pensando que tenemos una variable aleatoria x discreta que toma estos valores desde x1 hasta xm. Lo que nosotros tenemos que hacer es poder resumir a esta variable aleatoria en un único número. Estamos buscando un único número, una constante que resuma a esta variable aleatoria. Entonces lo que buscamos es la mejor constante A, la mejor constante A que resuma o aproxime a nuestra variable que varía, a nuestra variable aleatoria. ¿Qué quiere decir que aproxime mejor? ¿Cómo comparamos diversos o distintos valores de A? Vamos a considerar una función de pérdida que mida cuánto pagamos, cuánto nos cuesta reemplazar a la variable aleatoria X por la constante A. Hay varias funciones de pérdida que se pueden considerar en probabilidades y estadística, pero la que es muy habitual porque funciona muy bien para las cuentas es la función de pérdida habitual es la que se denomina la pérdida cuadrática. Para la pérdida cuadrática, el precio que pago al aproximar a x por a, cuando x tomó el valor x sub i, está dado por x sub i menos a al cuadrado. Esto es lo que pago. Si yo resumía la variable por esta constante a y la variable tomó el valor x sub i, la equivocación que cometo es la distancia que hay entre x sub i y a al cuadrado. Ahora bien, la pérdida la debemos pesar por la frecuencia que tiene este valor xy, o sea, cuál es la probabilidad de que ese valor xy sea observado. Entonces, el precio que pagamos al aproximar a la variable aleatoria por la constante a está dada por esta función h, que lo que hace es mirar la esperanza de x menos a al cuadrado, que no es más que sumar el precio que pago cuando cambio la constante a por xy, que es este precio cuadrático, por la probabilidad de que este valor resulte ocurra, digamos. Eso no es más que la esperanza de x menos a al cuadrado. Acá copié la fórmula nada más para que la tuviéramos en esta página. Y ahora la pregunta sería, ¿cuál es el valor de a que minimiza la función de pérdida? Yo voy a resumir a la variable x por el valor a, eligiendo el valor de a como aquel que minimiza la función de pérdida. Entonces esta función h es cuadrática en a y se minimiza en la derivada. En el valor tal que cuando derivo h, cuando evalúo la derivada me da 0. Y bueno, se puede ver que es un mínimo, ¿no? Haciendo la derivada segunda, la derivada primera es simplemente esto, solamente derivamos, nos da baja un 2 y en medio de adentro, y ahora lo que hacemos es igualamos a 0 y vemos cuál es el valor de a en el que la derivada vale 0, y ese valor da esta cuenta acá, porque la suma de las probabilidades puntuales, el coeficiente que habría que poner acá adelante, vale 1. Ahora, cuando miramos con detenimiento a este valor, vemos que esto es la esperanza, ¿no? La esperanza de x es la constante que mejor aproxima a nuestra variable aleatoria x. Esta es la interpretación que se le puede dar a la esperanza, y ahora podemos cuantificar o llevar en cuenta cuál es el costo que pagamos. O sea, lo que mostramos recién es que la esperanza es la mejor constante para aproximar a nuestra variable aleatoria, lo que le da una tercera interpretación a la esperanza. Habíamos visto el centro de masa de la función de densidad o de probabilidad puntual. Habíamos visto el número al que se aproxima el promedio de repeticiones independientes de la variable aleatoria, que dijimos que lo vamos a formalizar, y esta es el tercer enfoque. Esto que estoy escribiendo, mostrándoles acá, está basado en lo que escribió Mariela Sued en su apunte, y a la que le agradezco todo lo que está puesto acá, porque ella me enseñó esta manera de ver las cosas. Entonces lo que vamos a querer medir ahora es el precio que pagamos al hacer esta aproximación.
O sea, que lo que vamos a querer hacer es evaluar cuánto vale la función h en el valor a igual a la esperanza de x. Entonces, si nos fijamos, la función h, que está acá, en un valor a nos da la esperanza de x menos a. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer es evaluar a h en la esperanza de x. Por lo tanto nos va a quedar acá en el lugar de la a, la esperanza de x. Esto es algo que en probabilidades se conoce como la varianza de la variable aleatoria, que es esta cuenta de acá, la esperanza de x menos mu de x, siendo mu de x la esperanza de la variable. Y esto, por supuesto, va a dar un número, que vamos a anotar b de x o var de x. Y a veces, muchos autores, y nosotros también, lo llaman sigma cuadrado sub x, a la varianza. Los libros viejos, en español, dicen variancia. La varianza de la variable aleatoria mide cuán dispersa está la variable aleatoria alrededor de su esperanza. En ese sentido lo que decimos es que mientras más dispersa esté la variable aleatoria, más precio vamos a pagar cuando lo reemplazamos por una constante, o sea, más grande va a ser su varianza. O sea, de alguna manera estamos haciendo un peor resumen de la variable aleatoria al cambiarla por una constante si esa variable varía un montón. Entonces, vamos a ilustrar esto con algunos ejemplos. Antes de ver los ejemplos, vamos a ver algunas propiedades que tiene la varianza. La primera propiedad, y muy importante, es que la varianza es positiva, y además la varianza es cero, de una variable aleatoria, si solo si esa variable aleatoria es constante. O sea, si x es exactamente igual a la constante que mejor resume a la variable aleatoria, con probabilidad 1. Que sea constante con probabilidad 1 quiere decir que la probabilidad de que x sea igual a una constante es 1. Esas son las constantes como variable aleatoria, ¿no? Ahora, ¿por qué pasa esto? Esto es consecuencia del lema 6.7, que lo que nos decía este lema era que si la variable, se los recuerdo, puedo ir para atrás con las páginas, pero voy a demorar un montón, entonces les cuento esto. Lo que decía este lema era que si una variable que era positiva, una variable aleatoria que era mayor o igual que 0, y su esperanza daba 0, entonces la variable era exactamente igual a 0, con probabilidad 1. Entonces acá, como la varianza es una esperanza, es la esperanza de x menos mu al cuadrado, y esto es una variable positiva, si la varianza vale 0, entonces es porque esto es constantemente igual a 0, y eso quiere decir que x es constantemente igual a 1. La siguiente propiedad es muy útil para hacer cuentas. O sea, la varianza, la fórmula de la varianza que vemos en la definición, esta es la que es cómoda para hacer interpretaciones de la varianza, la que es cómoda para hacer cuentas cuando muchas veces ustedes tienen que calcular la varianza de una variable. La fórmula más cómoda para las cuentas es esta que está acá. A veces se la llama la fórmula reducida de la varianza, que nos dice que es la esperanza de x al cuadrado menos la esperanza al cuadrado. Entonces la demostración es sencilla porque es simplemente agarrar este cuadrado que está acá, x menos mu de x al cuadrado, y hacer el cuadrado del binomio. Ahora vamos a usar la linealidad de la esperanza para ver que la esperanza de toda esta cuenta es la esperanza de x al cuadrado, el menos 2 mu sub x, como son constantes, salen afuera, nos queda la esperanza de x, y la esperanza de una constante es la misma constante, esa es una propiedad que vimos. Y acá simplemente la esperanza de x es mu de x, así que estos dos términos son menos 2 mu cuadrado más mu cuadrado de x, se cancelan y nos queda la fórmula que teníamos que probar. La tercera propiedad es la que nos da cómo se comporta la varianza ante cambios de escala. Entonces, dados A y B números reales, o sea, constantes fijas,
la varianza de A más BX es el A no corta ni pincha, desaparece, y el B sale al cuadrado. Entonces, ¿por qué el A desaparece? Ahora vamos a hacer la cuenta, pero esencialmente si pensamos que la varianza mide cuán dispersa está la variable, y al hacer un cambio de escala, de sumarle una constante a la variable, todo lo que hacemos es la desplazamos a la derecha o a la izquierda en el eje X, porque si A es positivo será hacia la derecha, si A es negativo será hacia la izquierda, es simplemente un cambio en el centro de la variable, es de esperar que esto cambie la esperanza, sumarle una constante, pero no va a cambiar la variabilidad de la variable. Efectivamente no la cambia. Entonces, veamos la demostración. Lo que sabemos es que si llamamos I a A más BX, la esperanza de I, eso no lo escribí, debería haber escrito que I es A más BX, como la esperanza de I es A más B por la esperanza de X, por la linealidad, lo que vamos a tener es que la varianza de I va a ser la esperanza de I menos la esperanza de I al cuadrado, ¿no? Entonces acá reemplazamos I es A más BX, la esperanza de I es, bueno, A más B. Esto acá reemplazado, las A se cancelan, y ahora usamos la linealidad de la esperanza, esta constante de cuadrado sale afuera, y nos queda directamente la esperanza de X menos la esperanza de X al cuadrado, de toda esta expresión, pero este término es la varianza de X. Entonces probamos esta fórmula de acá. Muy bien. Esto de que saque las constantes al cuadrado nos lleva a pensar, fíjense que la unidad en la que está medida la varianza no es la misma unidad en la que está medida la variable. No sé, supongamos que la variable X estuviera medida en centímetros, el valor esperado también va a estar medido en centímetros. Esto al estar esto elevado al cuadrado, esta esperanza nos va a quedar de alguna manera medida en del cuadrado de la unidad originaria de la variable X. Entonces, es muy útil volver a la variable original, a la unidad original, y definir la raíz cuadrada de la varianza, o el desvío estándar de la variable X, que vuelve a las unidades a la escala original. O sea, si la variable X está medida en centímetros, el desvío estándar de X también va a estar medido en centímetros. En cambio, la varianza va a estar medida en centímetros al cuadrado. Una notación usual también para esto es sigma sub x, ya que la varianza era sigma sub x al cuadrado. Y el desvío estándar, o la desviación estándar, que a veces también se le llama, se comporta muy bien frente a cambios de escala, porque bueno, si A y B son números naturales e I es A más BX, lo que va a pasar es, por la fórmula de cambio de escala que vimos antes, el desvío de I va a ser B por sigma de X. En realidad acá debería decir, y va a decir en la versión final, módulo de B, ¿no? Porque si B fuera negativo, acá hay que poner módulo de B. Perdón, esto vamos a corregir. Entonces, esencialmente, si las unidades de medida cambiaran de metros a centímetros, para hacer el ejemplo anterior, o sea, si X midiera alguna cierta longitud en metros e Y la mide en centímetros, el vínculo que hay entre los desvíos estándares de estas dos variables será que el desvío estándar de Y es 100 veces el desvío estándar de X. Muy bien. Entonces vamos a mirar un ejemplo de dos variables discretas para ejemplificar esto que les dije de entrada, que la varianza de alguna manera mide variabilidad o mide dispersión.
Entonces vamos a mirar dos variables aleatorias discretas, cuyo rango son los números enteros entre -4 y 4. La variable x toma los valores -4 hasta 4 con estas probabilidades. Acá está el gráfico de la densidad, de la función de probabilidad puntual, esta P sub x. El gráfico está hecho tipo barritas de altura, probabilidad puntual, y área de cada barrita, digo, longitud de la base 1, de modo tal que el área total de todas estas barritas sumadas de 1. Calculamos la esperanza de x, eso no es mucho cálculo que hay que hacer, hay que calcular cada valor por la probabilidad, y entonces uno puede observar que como esta cuenta es simétrica, porque la densidad, la función de probabilidad puntual, dele decirle densidad, la función de probabilidad puntual es simétrica, entonces la esperanza es el centro, el eje de simetría, el valor de eje de simetría, que es el 0. Y la esperanza, o bien se puede hacer la cuenta, ¿no? También, no hay problema. Y la esperanza de x al cuadrado, que como vimos esta es una función de la variable aleatoria x, la esperanza de cualquier función de una variable aleatoria es simplemente hacer la función en cada valor y multiplicarlo por la probabilidad. Bueno, es hacer la cuenta, 4 al cuadrado por 0,20, más 3 al cuadrado por 0,17. Hay que hacer la cuenta, da 10. Entonces la varianza, que en su fórmula reducida es lo que vimos una de las propiedades, es la esperanza de x al cuadrado menos el valor de la esperanza de x todo al cuadrado, este pedazo vale 0, esta cuenta nos da 10,19. Que no es un número interpretable, no es que podemos decir 10,19 entonces algo, o algo en este gráfico. Este es el número en principio. Después vamos a dar una interpretación, cuando miramos la desigualdad de Chebyshev, vamos a dar una interpretación del desvío estándar de modo gráfico, un poco de modo gráfico. Pero ahora quedémonos con la cuenta, y ahora la otra variable discreta que vamos a tomar es una variable y, que toma los mismos valores, pero con distintas probabilidades. Entonces, como acá no se puede ver cuán distintas son las probabilidades, es mucho más razonable mirar el gráfico, que es este gráfico de acá, que también es simétrico alrededor del 0, y la esperanza, por lo tanto, también nos va a dar 0. Sin embargo, esta variable está más concentrada alrededor del 0 que su esperanza respecto de lo que estaba la x, porque es más probable que la variable y, acá dice p sub x, debería decir p sub i. Otro error, me lo voy a anotar para corregirlo. La probabilidad puntual le da mayor probabilidad a los valores cercanos a 0 y poca probabilidad a los valores alejados. Entonces la variable y, esta que estamos graficando acá, está más concentrada alrededor del 0. Entonces si lo que yo les dije está bien, la varianza debería dar más pequeña que ese 10,19 que nos dio antes. Acá la ven, es más discreta, perdón, es más dispersa. Esta variable le da mayor probabilidad a los valores alejados de la esperanza. Bueno, la esperanza acá vale 0. ¿Cuánto vale la esperanza al cuadrado? Simplemente 4 al cuadrado por 0,01, más 3 al cuadrado por 0,09, más 2 al cuadrado por 0,14, más 1 al cuadrado por 0,17. Todo esto por 2, y eso no hace falta sumarlo. Esta cuenta da 3,4, queda mucho más chica, ¿no? Y también es directamente igual a la varianza, porque la varianza es la esperanza del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza, que nos da 3,4. Acá está el gráfico donde están puestas en forma alineada, con la misma escala en el eje Y, las dos densidades, y alineadas para que veamos que lo que les decía antes, que la Y toma con mayor probabilidad los valores cercanos a su esperanza. Está más concentrada que la X, y su varianza es más pequeña que la varianza de X. Esto no es una prueba, por supuesto, pero es como un ejemplo como para entender lo que
lo que está pasando, X es más dispersa que Y, y la varianza de X es más grande que la varianza de Y. Vuelvo a decir que esto, bueno, es una demostración. Calculemos, para tener un ejemplo también continuo, la esperanza y la varianza de la normal. Y vamos a comenzar por la normal 0,1, la normal estándar. Lo que nosotros queremos hacer es calcular, ¿por qué no calculamos la esperanza antes? Tanto esperanza como varianza. Entonces, la esperanza del módulo de z hay que poner la función acá y multiplicar por la densidad. Esta función vale lo mismo en positivos y en negativos, así que esta integral es 2 veces esta integral que está acá, desde 0 más infinito. Lo que nosotros tenemos que hacer con esta cuenta es probar que esta integral es finita. Si probamos que esta integral es finita, después vamos a calcular la esperanza sacándole las barras de módulo. Bueno, para ver que esta integral es finita, uno puede, depende de cómo esté su intuición, puede usar la intuición diciendo la exponencial, o sea, esta integral impropia puede tener problemas en más infinito, potencialmente, pero no los tiene porque la exponencial decrece mucho más rápido que la función lineal que acompaña acá, pero si uno no le convence ese argumento, puede calcular la primitiva. La primitiva de esta función es directamente esta, lo cual se ve fácil derivando esta función, viendo que esta derivada es esto que está acá, y después hay que evaluar esta en 0 y tomar el límite teniendo más infinito. Si uno hace esa cuenta, esto en más infinito vale 0 y en 0 vale 1. Bueno, con el signo menos vale 1, entonces esto es finito, y entonces la esperanza existe, y podemos calcularla, y cuando calculamos la esperanza, nos damos cuenta que esta función es impar, o sea que cuando hacemos dividimos esta integral desde 0 más infinito y desde menos infinito a 0, los dos términos tienen el mismo valor que es finito y cambiamos de signo. Entonces la esperanza va a valer 0. Cosa que también es razonable porque la densidad de la normal estándar es simétrica alrededor del 0 y dijimos que la esperanza da el punto de equilibrio de masa. Bueno, nos falta la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? Tenemos que calcular primero la esperanza de z al cuadrado. De hecho, esta va a ser la varianza porque la esperanza es 0. Entonces, la esperanza de z al cuadrado es hacer i cuadrado por la densidad, que es esta que está acá. Y hay dos maneras de hacer esta cuenta, capaz que hay más. Una es hacer partes, la otra es referir usar la densidad de la gama. Convertir esto en una integral de 0 más infinito y usar la densidad de la gama, que también está bien. Yo elegí hacer partes, meto un menos en cada lado, derivamos esta parte e integramos esta parte. ¿Por qué integramos esta? Porque esta es fácil de encontrar, la primitiva es lo que hicimos antes. Bueno, derivar es fácil todo acá. Entonces esto es haciendo partes, este es el producto de u por b. Si llamamos u a esta y b' a esta, este es el producto de u por b. Y menos la integral de las dos que no están, prima y b. Esta es la primitiva de esta, así que esto está perfecto. Supongo que no va a haber problemas acá. Cuando evaluamos esta en más y en menos infinito, esto vale 0. Porque es un límite determinado, ¿no? El límite de esto es 0. Bueno, no, hay que saber cómo se llama el L'Hopital. Para probar, esto es, digamos, es un 0 por infinito. Haciendo el L'Hopital, la polinómica siempre pierde, digamos, frente al valor del exponencial, esto da 0. Y esta de acá es, bueno, no es más que la integral de la densidad de la normal 0,1. Esta misma que tenemos acá, sin este cuadrado acá. Y sabemos que la integral de una densidad vale 1, así que esta esperanza vale 1. Y como la varianza es esto menos la esperanza de z al cuadrado, la varianza vale 1.
Entonces calculamos la esperanza y varianza de la normal estándar, nos falta de una normal arbitraria. Para calcular la esperanza y la varianza de una normal arbitraria, lo que vamos a usar es las propiedades de varianza, combinadas con propiedades que vimos cuando vimos la distribución normal. Entonces lo que queremos hallar es la esperanza y la varianza de una normal con parámetros muy sigma cuadrado. Lo que vimos en el capítulo 4 de esta materia, o sea, para la práctica 4, cuando vimos variables aleatorias, vimos la estandarización de la normal, o sea que si nosotros a la variable aleatoria x le restamos 1 y la dividimos por sigma, llamamos z a esta variable aleatoria, no hacemos esta transformación, el nombre es bastante sugerente porque tenía distribución normal 0,1. O sea, normal estándar. Entonces, estamos en el caso anterior. En el caso anterior es para una normal 0,1, o esta normal estándar, su esperanza vale 0, su varianza vale 1. Por eso la normal estándar se llama también normal 0,1. Entonces podemos despejar de acá que x es sigma por z más mu. Sabemos que la esperanza de z es 0, la varianza es 1. Ah, qué lindo. Finalmente por la linealidad de la esperanza tenemos, y nos salió eso, ahí viene. Tenemos que, usando la linealidad de la esperanza, calculamos la esperanza de esto, que nos da el sigma sale afuera, que da la esperanza de z más mu, nos vale mu, qué comportamiento extraño. Y por el lema de cambio de escala, que no se llama el lema 44, acá está mal puesta la referencia, es por la propiedad, bien, esto lo tengo que cambiar, también corregir en el PDF, este sería la propiedad B3, creo que se llama. Lo que va a pasar con la varianza es lo que ya sabemos, ¿no? La constante sale al cuadrado, la constante aditiva muere, y la constante multiplicativa sale al cuadrado. Como la varianza de z vale a 1, es sigma cuadrado. Y tenemos una conclusión bastante preanunciada, de hecho, lo dije todo el tiempo que hablé de la normal, porque lo tengo ya incorporado. Los dos parámetros con los que caracterizamos a la distribución normal son su esperanza y su varianza. Bueno, y entonces para terminar la idea de que a mayor dispersión, mayor varianza, vamos a ver este gráfico con 3 densidades normales, todos con la misma media mu igual a 0, y 3 varianzas distintas. Entonces la curva azul tiene varianza 1/3, la más chica de todas. La curva roja tiene varianza 1/2, y la negra varianza 1. Vemos que las curvas representan cada vez mayor dispersión respecto de la esperanza que vale 0. O sea, a mayor varianza, efectivamente, curvas cada vez más dispersas.